La noticia del día: Julio De Vido recupera el próximo lunes la libertad para ir a su casa. Arresto domiciliario para el exministro del kirchnerismo de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Tendrá arresto domiciliario, deja el próximo lunes la cárcel. Está con nosotros Maximiliano Rusconi, su abogado. La noticia del día. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Ustedes esperaban esto para hoy? ¿No? Yo lo esperaba hace 2 años y 3 meses casi. Sí, me imagino que iba a decir eso. Porque no hay un día de Julio De Vido en prisión preventiva que hubiera sido legítimo. Nunca hubo peligro de fuga, nunca hubo ningún peligro de obstaculización. Y la verdad que fue una prisión preventiva decidida. Póngale el título que quiera. Recién no sé quién decía que no había lawfare. Da lo mismo si es lawfare o es una prisión preventiva ilegítima, como acaba de decir el presidente, pero yo esperaba eso del primer momento. Cada día que pasaba o que pasa un cliente injustamente detenido en prisión preventiva es una angustia más, obviamente, y hoy es un día de mayor tranquilidad. Esto de que hubo otros casos de otros detenidos kirchneristas que han recuperado la libertad en los últimos días y semanas, ¿es casual? ¿La justicia actúa sola? ¿Reacciona? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora y no hace 6 meses? No, no es casual. En algún momento tenían que terminar las prisiones arbitrarias. Claramente. Hay una normativa nueva ahora que expresamente le contesta al señor Iursun que el disparate que él interpretaba sobre cómo se decidían las prisiones preventivas ya no es sostenible normativamente, con lo cual hay un cambio normativo, hay un presidente que es un jurista y por lo tanto se advierte a flor de piel cuando hay ejercicio arbitrario del poder penal, con lo cual no es casual, digamos. Lo que están haciendo los jueces es, en todo caso, volver a lo normal de un sistema, que es un sistema procesal destinado a averiguar la verdad histórica de los hechos y a no violar garantías durante el proceso. Que ha sido todo lo contrario que ha sucedido. A ver, yo quisiera que uno haga memoria para establecer un poco las deudas de este Poder Judicial de Comodoro Pi en los grandes casos de Argentina, ¿no? Caso AMIA, coimas del Senado, en donde la sociedad reclamaba una respuesta. ¿En cuántos casos podemos decir que ese Poder Judicial nos reconstruyó la verdad histórica? Y la sociedad... No, en 11 tampoco. En 11 tampoco, al contrario. Al contrario, ¿no? Ahora, en 11 es una de las mentiras De Vido, más graves de en su criterio, De Vido, hasta el lunes, ¿será un preso político? ¿Era un preso político? ¿Es un preso político? A ver, yo, digamos, lo que es seguro es que Julio De Vido fue, y esto se coincide con la mirada del presidente, un preso preventivo cuya prisión preventiva era ilícita. A mí como abogado penalista me alcanza esta definición. Una prisión preventiva ilícita es de lo más grave que uno puede obtener en un modelo judicial. Después, si hay dolo o no, eso definen los jueces si es un delito lo que han hecho, un prevaricato, una privación legítima de la libertad o no. Es otra discusión que será una discusión en algún momento que vamos a tener. Ahora, no corresponde a un abogado penalista saber si las pretensiones han sido políticas. Sin embargo, cuando vemos a un poder ejecutivo como el que se acaba de ir, que permanentemente reclamaba prisiones preventivas, diputadas que compraban champán para festejar las prisiones preventivas y mandaban mensajes extorsionadores a los jueces, decisiones procesales que siempre coincidían con un momento electoral importante o un momento político importante, o siempre coincidían para ocultar algún problema del gobierno. Bueno, la verdad que la distancia entre lo que llamamos lawfare o presos políticos y prisiones preventivas ilegítimas es sinceramente banal. Bien. ¿De Vido es inocente? Hasta ahora, en ningún caso se ha demostrado ningún tipo de responsabilidad, salvo en una condena, a mi juicio, absolutamente arbitraria, que fue el juicio de 11-2, en un juicio limitado en cuanto a la prueba, en un juicio que él fue absuelto por lo más grave del hecho, que son las muertes, ¿no? El Estado, y que sin embargo fue condenado por ser partícipe de una meditación fraudulenta de un autor que no estuvo en ese juicio. Ahora, con lo cual, ese es el único caso que no está firme y que lo estamos cuestionando. Ahora, corríjame, Rusconi. Después, a ver, si uno analiza caso por caso, son casos disparatados. Ahora, corríjame. ¿Él fue procesado por Bonadío, Ercolini, Rafecas, Casanelo, Rodríguez y Ramos? Es posible, el listado completo no lo tengo acá. Sí.
Es posible. Son 1, 2, 3, 6 jueces federales distintos. Sí. Yo le aceptaría, que usted me diga Bonadío, bueno. A ver, Vio como el fútbol, y este árbitro digamos, pita a favor de Boca, pita a favor de River. por Casanelo, que es el más... Digo, Rafecas no está propuesto como Procurador. Que suena para ser candidato a procurador general. Casanelo. Pero yo propongo a Rafecas como procurador. No, usted no, usted no. El presidente. Casanelo, Rodríguez, Ramos, digo, son 6 jueces federales distintos. Sí, uno peor que el otro, a mi juicio, ¿no? A mi juicio. Por ejemplo, Casanelo, que digamos, está el rumor de que es cercano. La prisión preventiva de Lázaro Báez, a mi juicio, yo se lo demostré en un escrito a Casanelo que él debería haber sacado testimonio de ese escrito y mandado a sorteo. La prisión preventiva de Lázaro Báez es una privación ilegítima de la libertad, un montaje fraudulento. Y ese mismo juez, sin ningún tipo de vergüenza, luego de 3 años y pico, vuelve a mantener en prisión preventiva a Lázaro Báez. Ese es el juez probo. Digo, yo no Digamos, estoy. entonces, Pero espere, Ruconi. Yo no necesito. Casanelo necesita que yo lo Todo defienda. ese edificio, Pero, a mí no, sí. salvo excepciones. Pero no me cualquier parece nombre que me haga, Casanelo ninguno sea. de esos sujetos, pero digo, sujetos que yo les tenga admiración ni respeto y lo intelectual, entiendo. ni honestidad Digo, intelectual. pero digo, son espantosos todos. Pero a ver, pero a mí de Casanelo me cuesta creer que era un operador macrista. Casanelo fue víctima de operaciones macristas. No. La detención... Digo, no es que quiero discutir a Casanelo, Que pero. él haya pensado que la detención de Báez le servía a algún kirchnerista importante es un problema de él. La detención de Báez es ilícita, claramente ilícita. Y él tiene elementos ahí que fueron puestos en evidencia en un escrito mío, de hace cuando yo era abogado de Lázaro Báez, en donde lo invité a que le empiece a investigar eso o mande a sorteo. Él no lo hizo. El día de mañana, que no se sorprenda si alguien le imputa encubrimiento de sus propios ilícitos. O sea, usted a Rafecas no lo propondría como. No, a mí me parece, a ver, yo le tenía Como mucho procurador. cariño a Rafecas. En las resoluciones que le ha tocado, en los casos que yo he defendido, han sido espantosas. A mí me ha desilusionado tremendamente Rafecas, digamos. Pero no por las resoluciones finales, porque uno puede admitir una resolución que no tenga... que no coincida con el objetivo procesal que tiene una defensa. Digamos, yo esperaba, yo le tenía mucho cariño personal a Daniel Rafecas. Yo siendo titular de Eufitco lo convoqué a Daniel Rafecas para que me acompañe en esa gestión. Hicimos un excelente trabajo. Yo tenía una fe enorme en Rafecas. La verdad que a mí me desilusionó. Si alguien cree que lo que es desilusión en mí es ilusión en otro y eso genera la oportunidad de que él sea procurador, bueno, que le vaya bien como procurador, digamos. O sea, por lo menos tenemos un juez que a mi juicio es malo, que ya no va a estar en ese juzgado. Está en la procuración definiendo la política criminal del Estado. Defendiendo a un exfuncionario, el que sea, supongamos que, y eso es una pregunta que le voy a hacer después, Mauricio Macri tiene que enfrentar cuestiones en Comodoro Pi, ¿es difícil defender a un exfuncionario con respecto a defender a un funcionario? Sí, por supuesto. ¿Que cuando se es funcionario es más fácil defenderlo? Y bueno, cuando tenemos sujetos como Ursul, insisto, que dice que los exfuncionarios mantienen una red con capacidad de influir y obstaculizar en la justicia, y entonces hay que orientar la persecución penal a los exfuncionarios, y tenemos una directora de la Oficina Anticorrupción que dice que está enamorada del presidente y que no va a querellar en casos del gobierno actual, cuando tendría que ejercer un control sobre todo contemporáneo. Obviamente es difícil enfrentarse a Laura Alonso, a Ursul. Debe ser complejo, ¿no? No tengo ni miedo que la gente lea el lunes que Debido recuperó la libertad porque alguien presionó para que esto pasara desde la política. No, a ver, lo que me gustaría es que la gente entienda, porque es lo que yo entiendo, que estas resoluciones que hoy son correctas no implican que uno se olvide de que Julio Debido estuvo 2 años y 2 meses, casi 2 años, 2 meses y medio, entregó su libertad, entregó su vida familiar, su vida afectiva, su vida amorosa, su vida política, entregó en causas en donde durante esos 2 años nos costó mucho defendernos. Él no se pudo defender y la investigación no avanzó nada. Entonces, un juez que crea que puede quitarle la libertad 2 años y medio a alguien y no siente la responsabilidad de terminar una pericia en un caso en donde lo que hay que disponer es eventualmente investigar si el dinero que se dedica a un proyecto o a una obra se ejecutó correctamente o no, eso se define en una pericia. 2 años tuvo el juez para hacer la pericia que tendría que haber estado hecha antes de detenerlo a Julio Debido. No la hizo. Bueno, ese juez es un sujeto que tiene que, con solo ver esa actuación en ese expediente, sinceramente, con un poco de humanidad o 2 minutos de moralidad, tendría que renunciar. 2 preguntas y abro el panel. La primera, ¿defendería a Mauricio Macri? No lo sé. Defendería públicamente el derecho de Mauricio Macri
a que se respeten todas las garantías de las cuales él se olvidó como presidente. Y criticaría a quien lo persiga violando las mismas garantías que se violaron en la persecución de Julio de Vido. Está claro el concepto, se llama lawfare o el nombre que le queramos poner, de que alguien no puede estar detenido hasta que no hay una sentencia firme. ¿Coincidimos todos conceptualmente? No. Súper sintético. No. No, digo lo que nos dicen. Nos dicen eso. No es así. Bueno, nos dicen eso. Sí, nos dicen eso. En principio es así. No. Bueno, La verdad muy es bien. que yo le quito legitimidad a que cualquiera opine sobre esto. Espere. No. es el abogado de alguien. Espere. No debatamos. Espere. Usted también es pago. Esperen. No, está bien, pero yo tuve que enfrentar a Mónica Gutiérrez hace un año diciéndome que digo, bueno, ¿qué va a decir el abogado? Que Bueno. está pago. Es Usted como si paga, usted claro. hiciera este trabajo gratis. No desviemos la Por pregunta. favor. La pregunta es esto. Repito la premisa para poder seguir con la pregunta. Decimos que no puede, por ejemplo, Julio de Vido estar detenido en función de que solamente hay una sentencia que usted nos va a decir que no está confirmada, lo debatimos más temprano. Claro. 11-2 no está confirmada por casación. No. Bueno, muy bien. Ni ¿Cuánto siquiera se tarda en que en Argentina, en cualquier causa, olvídese de Vido, haya sentencia firme? ¿15 años, 20 años? No sé, por ejemplo. Promedio, usted tiene experiencia. Bueno, acá está tardando muchísimo y nosotros no hemos tenido... Pero en oportunidad general, de digo, esta cosa. no por debido. No es que tarda, acá ha habido casos de 20 años. 20 años. Quiere decir que un funcionario corrupto, llámese Juan Pérez o Juan González, para ir preso a la sociedad tiene que esperar 20 años. No, lo que hacen los jueces inmorales que tardan eso es cumplir con la sociedad, justamente violentando, siguiendo los principios periodísticos de la prisión preventiva, encierran Está bien, pero entre la injusticia del lawfare, pero entre no caer, entre la injusticia del lawfare y no caer en la no justicia, ¿qué hacemos? Quien nos está mirando. Montar un ministerio público serio. Mire, yo trabajé desde el año 91 hasta hace 10 años que ya dejé de ser consultor de Naciones Unidas, en muchos países de América, en la instalación de modelos eficaces de persecución penal. En muchos países han logrado ser eficaces sin violar garantías. La creencia de que uno puede montar un sistema en donde el costo de las garantías se traduce en mayor eficacia, eso es falso. Países que violan garantías son países ineficaces. Países que respetan garantías son países que también son eficaces en la persecución, sobre todo estos delitos. ¿Gustavo? Gravia después. No, me llamó la atención que en el cambio de clima que por ahí hace que cambien algunos fallos, enumerara que el presidente actual sea jurista. ¿Qué importancia tiene que sea jurista un miembro de un poder en otro poder? No, tiene la importancia de que es, lo aclaré cuando dije ese concepto, de que es un presidente que se advierte a flor de piel cuando hay un problema en la consolidación del Estado de Derecho. Pero ¿cómo influye eso en el Poder Judicial? Mucho más que un expresidente que le encantaba hacer escuchas ilegales, que presionaba a los jueces, que le decía a la Cámara, esto no fue lo que pactamos. La diferencia entre un ingeniero que no entiende nada de cómo funciona el país, digamos, desde el punto de vista del Estado de Derecho, y un jurista penal que da clases permanentemente sobre derecho penal, para los que nos dedicamos al sistema de justicia, nos genera mucha más fe en advertir esto. Quizá Macri, el no respeto al Estado de Derecho, quizá lo volcó en una sensibilidad social. No sé, capaz que se dedicó mucho a combatir el hambre en la Argentina, puede ser. El Graf en este momento dice a Macri le encantaba hacer escuchas ilegales. Es muy fuerte eso. Sí, Era presidente. Bueno, pero fue investigado por ¿A qué esto, se refiere puntualmente? ¿A qué hacía? A los casos de la ciudad. Bueno, a los casos de la ciudad, a que, como se está investigando en Dolores, fueron escuchados durante su gestión de gobierno, quizá con intervención de la AFI, en donde puso un amigo que no tenía ningún antecedente, solo por ser amigo. Se hicieron escuchas de sujetos que estaban detenidos. El máximo de la inmoralidad, digamos, escuchar a sujetos vulnerables que están detenidos, que no pueden ni siquiera hablar con su abogado sin que se entere el presidente de la República. Bueno, a eso me refiero, cosas que los argentinos conocen bien. Bueno, Gustavo Gravia. No, el concepto de lawfare, si es de ahora o es de antes, ¿no? Pues Macri en su momento después fue sobreseído por aquella famosa causa de las escuchas ilegales. Pero la pregunta concreta, es una precisión en realidad que quiero... No entiendo este primer concepto. No importa, igual le quiero hacer una pregunta concreta sobre otro tema. Que tiene que ver con
la excarcelación, que parece no estar claro todavía, ¿no? No la excarcelación, sino el arresto domiciliario de su cliente. ¿Tiene que ver con una cuestión de salud, una cuestión de edad o una cuestión procesal distinta? No, nosotros siempre estuvo claro. Nosotros hemos, por indicación de Julio De Vido, que quizá tenía un conjunto de vértices en su diagnóstico para posibilitar hacer estudios más profundos, etcétera. Él nos dijo, yo no quiero salir ni por edad ni por razones médicas. Lo cual a nosotros no nos dio ninguna alegría, digamos, ¿no? Es decir, esto nos limitó mucho nuestro trabajo. Pero nos revitalizó nuestros pedidos de arresto domiciliario en subsidio. Nosotros siempre pedimos la libertad. Porque la verdad es que no hay razones procesales para ninguna restricción de su libertad. Y el arresto domiciliario sigue siendo una restricción de su libertad, simplemente mucho más amigable. Cuando la Comisión Bicameral pone en vigencia artículos que ya estaban en el Código sancionado, sí, y que obligaba a los jueces a objetivar las razones por las cuales se utilizaba una u otra medida, ahí nosotros volvimos a la cara con esto y dijimos, bueno, ahora está claro que usted debe darme el arresto domiciliario como mínimo, aún sin razones médicas, que no son las que estamos argumentando. Bien. Sin embargo, había razones médicas. Está bien, pero el arresto domiciliario específicamente, ¿por qué se dan? Porque no le dan la libertad. Le da el arresto domiciliario. Pero, se da el arresto domiciliario no en base a las normas, por eso, no en base a las normas que venían siendo las del Código Penal, sino en base a las normas procesales que no exigen, que no está vinculado con el problema ni de la salud ni de la edad. Está vinculado con que si con el arresto domiciliario proporcionalmente alcanza para anular un riesgo procesal, perfecto, yo no estoy autorizado como juez a utilizar una medida más lesiva. Bien, Claudio, después Cata. Maximiliano, vos dijiste hace un rato, hacías una descripción del funcionamiento de la justicia durante el gobierno de Macri, decías, sugestivamente muchas decisiones importantes se tomaban en momentos políticos clave, había una coincidencia. La verdad que está pasando eso también ahora con la libertad o con la excarcelación de De Vido. Asume un nuevo presidente al que tu cliente, y esa es la pregunta concreta, le mandaba cartas, bueno, en un gobierno popular no puede haber presos porque estos somos peronistas, nos tienen que soltar, que no suena muy jurídico, le pregunto al abogado, no es política la pregunta. Digo, ¿cómo congenias eso con que justo soy el presidente? A los 2 días, bueno, aparecen todas las razones. Es clarísimo, se fue el presidente que los presionaba. Es clarísimo. Obvio. Y vino el amigo. La risa es una falta de respeto. Vino el amigo, no, pero para... Yo intentaría transformar en una mesa en donde estamos discutiendo libertades, garantías, Estado de Derecho, esa risa en argumentos. Es muy Hay que ser más serio. Cata, hay que ser un poquito más serio. Pero no me hable usted de seriedad. Ahora va. Por favor. Cata. Rusconi, usted es profesor. Y yo había pedido un ida y vuelta con vos, previendo estas faltas de respeto. Acepto que no se cumplan, pero cuando ya la falta de respeto es ostensible, digamos. Yo entiendo que le moleste la libertad de Julio De Vido, pero que lo disimule. Rusconi, recién usted hablaba sobre los nuevos criterios para que las prisiones preventivas, ¿no? Mi duda es la siguiente. ¿Cómo se aplica eso con los genocidas que están detenidos con prisión preventiva? Usted que es profesor de Derecho Penal. A ver, yo creo sinceramente que la prisión preventiva es un instrumento, el principio de inocencia rige independientemente de la trascendencia del tipo de delito, porque entonces alcanza con que yo le impute a cualquier persona un delito grave, gravísimo, y entonces con esto ya el principio de inocencia deja de regir. La verdad es que el uso restrictivo de la prisión preventiva debe regir incluso en los delitos, para mí, en los procesos donde se investiga delitos de lesa humanidad. Esto es un diagnóstico costoso, pero yo tengo que ser coherente, digamos. El principio de inocencia rige siempre, no rige para algunos delitos, porque si no sería un desastre. Doctor Rusconi, le quería hacer una pregunta. Usted recién dijo algo que me llamó la atención más de lo personal, ¿no? De su cliente De Vido. Dijo, Julio De Vido entregó su libertad, su familia, su vida amorosa, su salud, etcétera. Ahora, ¿usted no entiende que también esa entrega, no? Usted usó la palabra entregó, por eso lo anoté. Los que lo entregaron fueron sus propios compañeros, porque él está preso justamente porque hubo una decisión política en el Congreso, sentarse en las bancas, levantar la mano, permitir su desafuero y que él quede detenido. ¿Cómo lo interpreta usted y si en algún momento pudo hablar con De Vido de esta situación? No, a ver, no hace falta que yo hable con De Vido. Mi opinión sobre ese acto de deslealtad política, absolutamente irrazonable, que ni siquiera me permitieron a mí informarle a Bloque lo disparatado de la causa
de Radio Turbio, yo no tengo ninguna opinión positiva sobre ese desastre. Porque si eso no hubiera sucedido, su cliente estaría libre. No, eso sí lo discuto. Si eso no hubiera sucedido y no hubiera... Eso se motivó a raíz de un pedido de un juez, el juez Rodríguez, que 10 minutos antes había dicho que en esa causa no podía ni siquiera llamar indagatoria a Julio De Vido. Y solamente porque el señor Iurson le ordenó, como si el sistema judicial fuera vertical, le ordenó la detención, es que se produce este pedido de desafuero. Claro, si no la verdad que la mano... ok, está bien, pero digamos, yo pretendo que el Estado de Derecho defiendan los jueces, no los diputados. Los diputados tienen que acomodarse al Estado de Derecho. Los garantes del Estado de Derecho son los jueces. Pero usted cree que fue una traición, desde el punto de vista político. Fue una vergüenza, no sé si traición o no, fue una vergüenza, una vergüenza, porque ni siquiera votaron sabiendo de qué se trataba la causa. Y doy fe, porque si uno ve en los antecedentes, hay un mail mío dirigido o de la casilla de Julio De Vido como diputado, que todavía estaba vigente, en donde se ofrece al bloque, que aunque sea al bloque, que yo vaya a informarles de qué se trata, después que resuelvan. Yo les dije, escúchenme y después resuelvan. Pero les cuento lo que hay en la causa, de qué se trata que está investigando. Eso fue vergonzoso. Siguiendo el formato de pregunta de Débora de si habló alguna vez con De Vido. ¿Habló alguna vez con De Vido sobre los bolsos de López? No, eran los bolsos de López. ¿Nunca le nació preguntarle 9 millones de dólares? No, yo tengo una cosa para decir de Bolso de López, y es que a mí me hubiera encantado, y los argentinos, esto que yo decía antes, de que siempre nos queda la sensación de que no sabemos qué pasó. En los casos importantes nunca tenemos la historia, ¿no? Tenemos el final, un señor con 9 millones de dólares sentando en un convento. Sí, pero la historia queda, por ejemplo, el origen. Sí. No me sorprende el periodismo que no sepamos el origen de ese dinero. Claro, cuando se podía haber investigado la ruta. No, yo le digo, a mí me sorprende más los 9 millones. Después me sorprende el origen, pero lo primero que me sorprende es los 9 millones. Está bien, sí, sorprende los 9 millones, pero el señor López era el último eslabón de un camino en donde ese dinero seguramente tenía una ruta de ese dinero. Y estoy seguro que se podía haber investigado. ¿Cuántas versiones dio López, Cata, a la justicia de esa plata? Y millones. No, por eso, bueno, pero López dio. Eso es porque confiamos en el relato. Entonces, claro, los relatos cambian, se negocian, se pactan. Esto cuando festejamos el modelo del arrepentido, que es el sujeto que va a hacer un relato y negocia su relato por una ventaja procesal, los resultados son esos. Cuando tenemos un sistema serio de investigación, que no depende de los relatos, sino de investigar en serio, a mí me hubiera encantado saber ¿de dónde salió ese dinero? ¿No? Porque quizás nos hubiéramos llevado una sorpresa. Pero Maximiliano, en el caso de los cuadernos, que también hay coima, sabemos de dónde proviene, porque ustedes reclamaban la otra parte. ¿A dónde hay coima en el caso Los empresarios que entregaban el dinero. ¿A quién entregaban? ¿A dónde entregaban? A todos los que están ahí metidos. Esos son empresarios arrepentidos. Bueno, que entregaban el arrepentido. El arrepentido es un sujeto. Les recuerdo, porque la gente no tiene por qué saberlo, pero en el modelo procesal las pruebas tienen jerarquías. La máxima jerarquía la tiene el relato de un testigo que no está vinculado con el hecho, jura decir la verdad y cuenta algo que vio. Mucho menos que eso tiene valor la declaración de un coimputado, que es un sujeto que puede mentir. ¿Sí? Bueno, el arrepentido es todavía menos que un coimputado, porque es un sujeto que puede mentir y está negociando su pena. Maximiliano, entonces, si mentiste, te aumenta la pena. Transformar el arrepentido en un sujeto que otorga la verdad absoluta es un disparate no te quiero discutir eso, te hago una pregunta. Hablamos de la cuestión corporativa de los diputados. ¿Cómo fue la situación con Cristina? Porque De Vido fue un importantísimo ministro de ella. ¿Cómo fue la relación de ella con De Vido preso? Pregúntenselo a los dueños de esa relación, digamos. Yo no sé. Vos sos el abogado de él. No, pero no sé. Está bien, pero no soy ni el confidente de Julio De Vido ni el confidente de Cristina. No sabés lo que pasó. Última pregunta. Ya nos tenemos que ir. ¿Usted cree que Julio De Vido es inocente? Sí, absolutamente. ¿En todas las causas? Sí, en todas las causas donde yo intervengo, vi ni un solo elemento de prueba que lo involucre en ningún hecho antijurídico. Absolutamente. Rusconi, gracias. La noticia: Julio De Vido deja la cárcel el próximo lunes, se va a su casa con tobillera electrónica. Es la noticia del día, como lo decíamos más temprano. Gracias por todo.